Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería hacer un repaso del gráfico del SP500 y lo que había sucedido esta semana. Bueno, si nos vamos al gráfico, al principio la semana ha iniciado con unos rebotes significativos, alentados por los malos datos económicos que estaban saliendo en Estados Unidos. Vamos al calendario económico. Pues el lunes tenemos una noticia de volatilidad, como es el PMI manufacturero, bueno, si bien por encima de 50 indica crecimiento, pero la expectativa era de 52,2 y sale bastante por debajo, en 50,9. Luego, eso ha sido el primer dato volátil que alentó a hacer esta primera vela alcista que tenemos aquí, con la que se cerró el lunes a esta altura, a la altura de los 3.671 de cotización. Después, el martes, hemos tenido algo similar, una noticia de alta volatilidad, como es la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que también el dato era por debajo de lo esperado. Luego, además, los datos de empleo están siendo sumamente volátiles. Cuando son malos, ahora mismo están dando mucho impulso al SP500. ¿Por qué? Porque Jerome Powell sí que en su última comparecencia indicó que el mercado laboral en Estados Unidos está tan sumamente alto que realmente los sueldos van subiendo cada vez más y más. Hay tanta demanda de trabajadores que los sueldos siguen subiendo a un ritmo alarmante. Esto al final va en contra de las expectativas de inflación, porque si realmente la gente cada vez gana más, cada vez va a ajustar su gasto a esos nuevos sueldos. Entonces, Jerome Powell sí que dijo claramente que el, el desempleo, el bajo desempleo que tenía Estados Unidos estaba siendo un problema para la inflación. Así que, bueno, el martes esa encuesta JOLTS, que salió por debajo de lo esperado respecto al desempleo, pues también impulsó al SP500. Y a partir de ahí se chocó con la resistencia en 3.800, que realmente está en 3.815, pero no pudo superar más. Y el mercado se quedó a la expectativa de la noticia del viernes, que es una noticia de máxima volatilidad a nivel mensual, y es el NFP, que son las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Este es uno de los indicadores más importantes de empleo de Estados Unidos, y si nos vamos al dato del viernes, las 2:30, hora española, aquí lo tenemos, 273.000 nuevas nóminas, muy por encima de las expectativas, que era 250.000. Entonces eso ya fue el catalizador que creó este gap en el SP500, que abrió ya en 3.704 y bueno, llegó a alcanzar niveles de 3.630. Ese mismo día por la mañana sí que a nivel técnico teníamos una divergencia importante, que bueno, la puse en los stories de Instagram. No sé si la llegasteis a ver. Bueno, sería el gráfico más adecuado para ver esas divergencias sería el gráfico de los CFDs del SP500. Este es el gráfico del SP500 en mercado continuo, y bueno, sería el gráfico en el time frame de una hora, ¿no? Yo lo que comenté en Instagram era que teníamos esta tendencia alcista, ¿vale? que llevaba recorrido desde el lunes, y bueno, pues justo se había formado aquí este dibujo, esta figura chartista de una M, y
teníamos en el MACD esta divergencia. Habíamos alcanzado este máximo, con máximo en el MACD, había el gráfico alcanzado un nuevo máximo y este nuevo máximo no había hecho un nuevo máximo en el MACD. Una pauta de agotamiento de la figura en M y sí que indiqué que había que tener cuidado con esta rotura de este vértice de la M, porque a partir de ahí el precio sí que podía ir cayendo hacia abajo y bueno, pues aproximadamente lo que es el propio tamaño de la M es lo que suele caer cuando rompe este tipo de figuras chartistas, ¿no? Así que 3637, creo que marqué 3640 o 43, bueno, es aproximado. Sobre esa figura es donde acabaría lo que es ese retroceso si nos basamos en operar este tipo de pauta de agotamiento, ¿vale? Es lo que ocurrió. Al final el catalizador fue, como hemos dicho antes, la noticia de las nóminas no agrícolas, que salieron bastante por encima de lo esperado. Sí que es cierto que yo había comentado, digo, el día anterior, digo, visto lo visto, que los malos datos económicos de Estados Unidos están potenciando el rebote de las bolsas, es posible que si el NFP salía por debajo del esperado, se hubiese prolongado el rebote del índice. Pero finalmente pues no ha sido así. Y lo que se ha producido pues es ese retroceso. Vamos a gráficos de un día. El S&P 500 ya en mercado normal. Como veis, bueno, cuando abre el mercado se produce este gap que aquí en mercado continuo pues se ve de forma constante, ¿no? Aquí se ve de forma constante toda esta caída y ya cuando abre pues ya se ve directamente el gap. El mercado continuo se puede operar, ¿vale?, mediante CFDs, o por ejemplo se pueden operar los futuros del S&P 500 en los E-minis, ¿no?, que se llama. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, en caso de que el soporte de los 3600 aguantase y hiciese suelo, pues podríamos encontrar un rebote hasta los 3800, que rompiera esta línea de tendencia que es más acelerada que la madre, ¿vale?, que es la que viene desde enero. Obviamente no todo sucede de forma espontánea, pero bueno, te puedes encontrar pequeños retrocesos, pequeñas sierras, y que nos vayamos a la resistencia del 3900. El 3900 es una resistencia muy clave, es una resistencia que se ha generado con muchísimo volumen, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con ella. Si romperá el 3900, entonces ya estaríamos diciendo, pues igual sí que vamos por lo menos a tocar la línea de tendencia bajista madre, la que viene desde enero. Y entonces podría irse el precio hasta esta resistencia de aquí, hasta el 4100. El 4100 también es una resistencia muy clave. Y una vez rota, sí que podríamos estar hablando de un mercado que ha hecho suelo y de un mercado que tiene unas expectativas de que se restablezca, unas expectativas reales de que pueda cambiar de tendencia. Si nos mantenemos por debajo del 4100, no, seguimos dentro de una tendencia bajista y podemos esperar, pues sí, rebotes, pero seguiríamos dentro de la tendencia bajista. ¿Por qué creo que le queda al S&P 500 por lo menos algo más de bajada? Porque todavía los indicadores no nos están dando una señal de divergencia
en la tendencia bajista. No por lo menos como pasó en julio. Si nos vamos a la época de julio, aquí teníamos lo mismo, un mínimo que se había dado primero en mayo, este mínimo, y marca en el MACD un nuevo mínimo. Después tenemos un retroceso y tenemos un nuevo mínimo todavía por debajo del de mayo, que se da en junio, y que este sí crea una divergencia en el MACD. ¿Vale? Nos encontraríamos este mínimo de aquí. Si lo unimos con otro mínimo, pues tendríamos esta divergencia que, acompañado de una pauta de agotamiento, como es esta de aquí, nos indica que ya nos encontramos con una tendencia bastante agotada. Finalmente, pues el precio hizo un buen rally de subida que duró durante julio y agosto hasta tocar la línea de tendencia madre, la que viene desde enero. A partir de aquí, pues otra vez, pues hemos tenido este retroceso. Y aquí no está pasando eso. Aquí ahora mismo la línea de tendencia no está indicando una pauta de agotamiento, que podríamos retroceder y volver a hacer otro mínimo a partir de aquí. ¿Vale? Imagínate que nos vamos hasta el 3500, 3550 y aquí sí que igual podría darse una pauta de agotamiento o por lo menos una divergencia en el MACD, ¿vale? Pero de momento no se está dando. Así que mucho cuidado porque el SP500 podría seguir cayendo. Que hay mucha gente que ahora mismo dice, bueno, pero es que la bolsa está muy barata porque cotiza a PERs muy bajos. Sí y no, porque ahora mismo sí que cotiza a PERs muy bajos, pero las empresas todavía no han actualizado beneficios ni previsiones. Ahora mismo saldrán los datos del tercer trimestre, que es cuando se van a empezar a sentir las primeras subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Entonces, al actualizar esos beneficios y esas previsiones, los PERs van a cambiar. Puede que suban un poco, porque al final un PER es una cotización entre la cotización de la acción entre los earnings, los beneficios de la empresa. Si baja la cotización en bolsa de la acción, pues esos PERs bajan, pero si también bajan los beneficios, pues esos PERs suben. Entonces, ese indicador de PER de que la bolsa está barata, pues es un poco entre comillas. Hay que esperar a que las empresas, por lo menos, actualicen estos beneficios, estas previsiones de este tercer trimestre, que es clave, porque es cuando se empiezan a sentir esas subidas de tipos de interés. ¿Hasta cuándo va a estar el mercado un poco con esa mochila, ese peso de las subidas de tipos de interés? Bueno, pues Jerome Powell indicó que iba a subir tipos de interés hasta diciembre, colocándolos en el 4,5%. Y bueno, entonces, si más o menos son 6 meses desde la última subida de tipos de interés hasta que el mercado las digiere, pues hasta mediados de 2023 nos vamos a encontrar que las empresas van a cargar con esas subidas de tipos. ¿Qué va a pasar después? El mercado tiene expectativas de que a partir de entonces, ya en 2023, se produzcan algunas bajadas de tipos de interés. Bueno, eso de momento va a ser un poco entre comillas. Bullard, el presidente de la Fed de Chicago, ya indicó que no iba a ser así, que no se iban a bajar los tipos de interés tan rápidamente, que se iban a mantener altos, por el miedo de lo que sucedió en los años 80 cuando la inflación se disparó, se subieron los tipos de interés de forma muy agresiva y no se mantuvieron en el tiempo, que al final tuvieron un problema mucho más dilatado de inflación que duró pues, prácticamente 10 años. Entonces, eso sí que ha prometido Bullard que no va a suceder
y que se van a poner las pilas en ello. Luego, la expectativa de que los tipos bajen en 2023, aunque exista ahora mismo, a día de hoy el mercado descuenta una expectativa de bajadas de tipos de interés en 2023, es muy difícil que se produzca. Bueno, y noticias que podrían, o cosas que podrían pasar que hiciesen cambiar esa política monetaria, que es también una de las expectativas que todo el mundo está esperando, pues la Reserva Federal solamente la va a cambiar si realmente ve que la inflación empieza a contenerse de una forma bastante acelerada, o si realmente algo malo sucede, como pasó, por ejemplo, en el Reino Unido, el problema que tuvieron con las pensiones, que estaban a punto de quebrar, y entonces el Banco de Inglaterra tuvo que iniciar una nueva compra de deuda del gobierno, cuando lo que quería hacer era todo lo contrario, iniciar una reducción de su balance. Y entonces, debido a que el mal que acontecía era mucho mayor que el de la inflación, pues bueno, se tomó esa decisión. Si llegara a suceder algo similar, pues realmente no sería nada bueno. O sea, si nosotros tenemos algo muy malo, que es la inflación, con lo que estamos luchando, y de repente ocurre algo peor que nos hace olvidarnos de la inflación y que la Reserva Federal tenga que luchar contra esa cosa que es peor, pues no estamos mejor, ni vamos a estar mejor, o sea, vamos a estar mucho peor, ¿vale? Entonces, esa expectativa yo creo que es un poco confusa, o sea, que los mercados la tengan, porque realmente sería desearnos lo peor a todos, ¿vale? Así que olvidémonos de eso y centrémonos en los datos que realmente marquen que la inflación se contiene, que la inflación baja y que realmente pues todo se puede ver un escenario de certidumbre a corto o medio plazo. Bueno, esta ha sido una visión un poco del SP500 de lo que ha acontecido esta semana en la bolsa americana. Ha sido un poco improvisado, pero tampoco he podido prepararlo mucho. He tenido bastante poco tiempo esta semana. Y bueno, pues espero poder subir un poco más de contenido en las próximas semanas. Así que un saludo y buena inversión.